Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12 del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña Vadillo, autor de la misma iniciativa. ¿Qué pasa? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Si usted me lo permite, hacer una síntesis de la iniciativa que se encuentra debidamente publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Claro que sí, adelante. Gracias, diputado presidente. El que suscribe, diputado Carlos Peña Vadillo, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, y con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 25, fracción primera, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Hablar del tema de los adultos mayores en Zacatecas, sin duda alguna que se convierte en un tema fundamental de atención, de gestión y sobre todo de cómo unificar esfuerzos para poder atender a uno de los grupos más vulnerables que tiene nuestro Estado. Recuerdo hace algunos meses cuando se discutía una iniciativa que hablaba de dar un apoyo permanente a todos los adultos mayores en el Estado de Zacatecas y donde tuvimos la coincidencia de que se pudiera respaldar y sobre todo revisar la cuestión presupuestal. En el tema de la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales que tenemos las personas en todo el territorio nacional e incluso es un derecho que se tiene a nivel mundial. Bajo ese contexto, debo decir que en el caso de nuestro país y de nuestro Estado es necesario poner acento en las necesidades, derechos y también las potencialidades de los adultos mayores como una parte activa permanente de nuestra sociedad. En la actualidad tenemos poco más de 700 millones de personas mayores de los 60 años. La Ley del Desarrollo Social para el Estado de Zacatecas y municipios de Zacatecas contempla en su artículo número 11 que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza tendrá derecho y preferencia a recibir los apoyos y a beneficiarse de los planes, programas y acciones del desarrollo social para superar su situación y contar con una mejor calidad de vida. Bajo este precepto es importante señalar que en anteriores ejercicios y particularmente cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal de esta capital, implementamos un modelo único en su tipo que fue a nivel nacional señalado o mejor dicho reconocido por el esfuerzo que se realizaba para alimentar de manera gratuita a los adultos mayores y personas con discapacidad en esta capital. Logramos atender de manera diaria a 1,300 personas con alimento caliente de manera diaria, bajo una dieta balanceada que les permitiera tener una estabilidad en su salud, pero sobre todo garantizar el derecho a la alimentación. Fue un esfuerzo mayúsculo el que realizamos por el tipo de inversión que se tenía, pero además por la suma de esfuerzos que logramos conjuntar con el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y con la iniciativa que desde el municipio de Zacatecas se tuvo. El programa Buen Provecho nos permitió rescatar y subir los índices, superar, mejor dicho, los índices de marginación que en ese momento teníamos en la capital con las personas que se encontraban en una desventaja económica. Sin embargo, fue un esfuerzo que no se hacía por ley, sino por iniciativa, por mutuo propio del Ayuntamiento de Zacatecas. Hoy se continúa con ese esfuerzo por parte del municipio de Zacatecas con un programa que se denominó Alimentando Corazones, pero es otra vez un tema de voluntad y de visión lo que permite que se atienda de manera importante esta alimentación. El Gobierno de la República, el Gobierno del Estado está haciendo otro esfuerzo por su vía a través de los comedores comunitarios donde se busca atender al día de hoy con 43 comedores establecidos a lo largo y ancho del Estado la alimentación de personas de escasos recursos, particularmente dirigido a los adultos mayores. En ese tenor, la iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, tiene que ver con que por ley se establezca la garantía de una alimentación digna y básica
para nuestros adultos mayores, que no se deje únicamente a la buena voluntad o que se deje únicamente a la visión de tal o cual ente gubernativo, que por el contrario la ley establezca que es un derecho y una obligación que se tiene para poder brindar de esta alimentación y de este derecho básico universal a las personas adultas mayores y, de ser el caso, a las personas que tienen o que cuentan con alguna discapacidad. El programa Buen Provecho, en su proyecto original y que llevamos a la realidad en el municipio de Zacatecas, no solamente consideraba llevar la alimentación a los adultos mayores de manera diaria, era un programa integral que atendía al tejido social y que se robustecía porque cada uno de quienes repartían los alimentos de manera diaria eran personas que rescatamos de los barrios y que tenían alguna problemática social o alguna necesidad económica. Es decir, los llamados ninis los empleábamos a través de esta cadena virtuosa. Pero luego, quienes eran las cocineras o quienes preparaban los alimentos eran madres jefas de familia que no tenían un ingreso y que a través de Buen Provecho tenían un salario, un seguro social y con ello podían atender una demanda de alimentación de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Adicionado a ello, nutriólogos y chefs recién graduados que no tenían un empleo formaban parte de esta cadena que permitía la elaboración de los alimentos y que llegaban de manera diaria a los adultos mayores, personas con discapacidad y sus familias en la capital de Zacatecas. De ahí nace la idea de proponerles el día de hoy esta iniciativa que viene a reformar, como ya lo he dicho, el artículo 38 en su fracción 12ª de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Por lo tanto, dejar a su consideración el que podamos llevar a consideración de la Comisión Dictaminadora la reforma que ya he citado a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y adicionar una fracción a dicha ley en su artículo 38. Por lo tanto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Único, se adiciona el artículo 38, al artículo 38 la fracción 12ª de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 38. En congruencia con el programa, los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas que implementan las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal a favor de las personas adultas mayores, comprenderán las siguientes acciones específicas. Fracción número 12, garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, el diputado de La Voz que la suscribe. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos.